Ok. Entonces, para eso, pues aquí tenemos un material. Esta parte, lo que vimos la vez pasada, que era puramente una parte de teoría, pero que es bien importante. Y ahí dice, mire, triángulos congruentes son aquellos que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Eso es muy a diferencia de triángulos semejantes. Se recuerda que triángulos semejantes tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Entonces, triángulos congruentes quiere decir congruentes. En otras palabras, quiere decir iguales. Triángulos iguales. Son congruentes. Son iguales. Entonces, cuando dos triángulos son congruentes, es porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y entonces ahí tenemos dos triángulos. Este lado que usted ve aquí es congruente con este lado. La hipotenusa que usted ve aquí es congruente con esta hipotenusa de aquí, ¿verdad? El 2 es congruente con este 2. El ángulo X congruente con el ángulo X. El ángulo Y congruente con el ángulo Y. El ángulo de 90 grados congruente con el ángulo de 90 grados. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Muy bien. Entonces vamos a los teoremas de congruencia. Está el primer teorema. El teorema 1 se llama lado, lado, lado. L, L, L. Y dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales. Si tienen los mismos lados, si tienen los lados iguales, entonces yo puedo decir que esos triángulos son congruentes. Por ejemplo, esta nomenclatura que usted ve aquí, mire, DE, quiere decir el lado DE, que es este, mire. Voy a copiar esto mejor para que nos quede mejor claro. Ahí está. Entonces, mire lo que está pasando aquí, pues. Estamos hablando ahora, ya no estamos hablando de semejanza, sino estamos hablando de congruencia. Y lo que habla la congruencia es que los triángulos son iguales. Permítame que conecte esto. Entonces, lado, lado, lado. Me está diciendo que este lado, el lado DE, que es esto, es igual al lado d'E', que es igual a este. ¿Sí? Este es igual a este. Y este es igual a este. En geometría entonces se usa mucho la palabra igual, sino se utiliza la palabra congruente. Pero por fines prácticos, vamos a decir que congruente es igual. Entonces, si sus tres lados son iguales, entonces yo puedo decir que los triángulos son congruentes. ¿Estamos ahí? Va, ese es el primer teorema que se llama lado, lado, lado. El segundo teorema dice, vamos a copiarlo aquí. Para triángulos congruentes, ¿sí? Este ya es el segundo teorema. Entonces dice que dos triángulos, son congruentes si el ángulo, lado, ángulo
correspondientes son congruentes. Recuérdese que en el teorema de arriba me habló de lado, 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 lado. Entonces aquí miren, me dice ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si este ángulo H es igual que este ángulo H, ¿sí? Y este lado es igual a este lado, ¿sí? Y este ángulo J es igual a este ángulo J'. Mire, ahí tengo ángulo, lado, ángulo. Si esos son iguales, ya no necesito comprobar lo otro, porque por lógica van a ser iguales. Entonces, si yo tengo un mismo ángulo, por supuesto ángulo correspondiente, este ángulo es igual a este ángulo, y este ángulo es igual a este ángulo, y este lado es igual a este lado, entonces se da el teorema de ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Si son iguales, entonces yo puedo decir que los triángulos son congruentes. En otras palabras, los triángulos son iguales. Y el teorema número 3. La parte de la geometría va por la lógica, porque yo tengo que argumentar. Y dependiendo de la información que tenga, pues así argumento. Copiar. Aquí estamos. Entonces el teorema 3 dice: teorema lado, ángulo, lado. Este es el teorema LAL. Lado, ángulo, lado. Quiere decir que si este lado es congruente con este lado, este ángulo es igual a este ángulo, y este lado es igual a este lado, entonces yo puedo decir que este triángulo es congruente con este triángulo. Se forma lo que es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, no es más que yo tenga que trabajar con las letras. Tengo el teorema 1, que me habla de lado, lado, lado. El teorema 2, que me habla de ala. Y el teorema 3, que me habla del al. ¿Sí? Ahora, es bien importante. Este lado es el que está entre los dos ángulos. Y este ángulo es el que está entre los dos lados. Eso es teoremas de congruencia. Si esos teoremas se cumplen, entonces yo puedo decir que prácticamente los triángulos son congruentes. Entendiendo que congruencia significa igual. O sea que los triángulos son iguales. Recuérdense que lo que vimos ayer de triángulos semejantes tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Eso se llaman triángulos semejantes. Triángulos congruentes tienen la misma forma y el mismo tamaño. A eso se le llama triángulos congruentes. Bueno, hagamos un ejercicio para ver de qué trata esto. Hagamos este. El 1. Mire este ejercicio. Bueno, ahí hay dos triángulos. ¿Cómo se llaman esos triángulos? Está el triángulo ABC, así se llama el triángulo, y está el otro triángulo ACD. ¿Sí? Ahora, aquí no me importa tanto el dibujo,
Porque el dibujo a mí me puede engañar. ¿Sí? Entonces no me importa tanto el dibujo. Lo que me va a interesar es si yo puedo argumentar. Entonces mire pues usted. Aquí tengo este triángulo. Y aquí tengo este otro. Lo estoy marcando ahí con moradito. ¿Ves? Este es uno. Ay Dios, pero aquí estoy torciendo recto. Y aquí está este otro. Está el azul. Yo tengo que ver si este azul es congruente con este morado. Recuérdense que congruente quiere decir igual. Pero si yo me fijo en la figura a mí me puede engañar. De hecho, eso es algo que yo tengo que tener claro. Que las figuras realmente no representan una información, o sea, el dibujo, perdón, no representa una información como tal. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a ver es qué criterio puedo aplicar para decir que este ángulo es congruente con este ángulo, que este morado es congruente con este azul. Bueno, una forma es, vamos a ver si lo podemos partir, así. Ya partido, pues ya se mira de otra forma, ¿va? Así se ve el triángulo, va. ¿Este cuánto vale? 35 grados. ¿Este cuánto vale? 35 grados, ¿sí? ¿Este cuánto vale? 18. ¿Y este cuánto vale? 18. Ahora yo pregunto, va, esa es una información. Pregunto, ahí este vale 12 y este vale Y, ¿sí? Pregunto, ¿este lado es congruente con este lado? ¿Usted qué dice? A ver. ¿Qué piensa usted? Este lado que está aquí, ¿ve? Como aquí separé los triángulos. Y este. ¿Estos dos son iguales, sí o no? Sí, mi capitán. ¿Ah? Sí. Sí, porque prácticamente es este que está pegado, ¿va? Sí, de verdad que sí. Entonces lo Ahí sería separé. Alan, ¿no? Ajá. No, lal. Lal. Lado, Lado, ángulo, lado. ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lal. Entonces, son congruentes por lal. Por el teorema lado, ángulo, lado. ¿Sí? Ahora, a mí la figura no me da mayor información. El dibujo en sí. Pareciera ser que el triángulo azul es más grande que el triángulo morado. Por eso esta información yo no la puedo tomar en cuenta, el dibujo como tal. Más la información que me da el dibujo, eso sí. Tengo un ángulo de 35 y de 35. Tengo un lado de 18 y 18. Y estos dos lados son iguales. Entonces esto se llama LAL. ¿Se comprendió? Eso es argumentar. Eso es aplicar los conocimientos para yo determinar que son congruentes. Entonces, ¿qué tengo que decir aquí? El lado, o sea, 18 es igual a 18. 35 grados es igual a 35 grados. Y el lado, pongámosle a X. Y este X'. Y el lado X es igual al lado X'. Entonces, por LAL son congruentes.
Eso se llama argumentar, ¿verdad? No porque tengo la sospecha, tengo la corazonada o se ven igualitos usted. No, estoy diciendo por qué. ¿Se comprendió esa parte? ¿Está tomando nota? Sí, mi capitán, solo solicito otro ejemplo porque Con mucho gusto. Gracias, mi capitán. Miremos este, pues. Copiar. Este está bonito porque están separados. Yo tengo que comprobar si estos dos triángulos son congruentes. Por un lado, tengo el triángulo se representa así, EFG, EFG, que es este, ¿verdad? El azul para fines prácticos, EFG. Y tengo el triángulo GHJ, que para fines prácticos lo vamos a poner con rojo. Va. Nos vamos a ver por separado. Va. Entonces mire pues usted. Vamos a poner con moradito. Este ángulo 41 es igual que este ángulo 41. Este lado 15 es igual a este lado 15. Y este ángulo de 90 es igual al ángulo de 90. ¿Qué teorema puedo aplicar ahí? LAL. No, ala. Ángulo, ala. lado, ángulo. Ala. Mire, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y son iguales. 90, 15, 41. 90, 15, 41. Entonces yo tengo que decir el ángulo, digamos, pero esto sería así, mire, pues, más bonito. El ángulo F es igual con ¿quién? El ángulo F, ¿a quién es igual? Con el ángulo H. Al ángulo H. Al ángulo H. Esto ya es geometría, ¿eh? El lado FG, ¿a qué lado es igual? A ver, a ver, a ver. Recuérdense que el lado FG, estamos diciendo F, este lado G. Es este, mire. ¿Qué preguntó, capitán? Disculpe. El lado FG es este que marqué, mire, lo estoy sombreando. FG. ¿Con quién es igual? ¿Con qué lado? Con el FG, con el GH, ¿no? Con el GH. Con el GH. Es este, ¿va? ¿No parece? Y el ángulo G es igual con el mismo. Con el ángulo G, porque este, mire, este se llama Es G, el mismo. y es para los dos, ¿va? No parece, sí. Entonces, como tengo esto, se cumple el criterio de ala o el teorema de ala, entonces yo digo son congruentes. Eso ya usando un poquito ya de lenguaje puramente ya de argumentación en la geometría.
¿Tomó nota? Así hacemos un tercero. Sí, mi capitán. Va, hagamos el tercero, pues. Aquí está. Bueno. Aquí me da una información. Aparte del triángulo de la información, me da esta información. Dice que el lado NR de aquí para acá, este lado, dice que es igual al lado QO. QO. ¿Sí? Va. Entonces voy a decir esto. Mire pues, a mí me parece que este lado es igual a este lado. Entonces yo voy a decir, el lado MR es igual al lado QP. A mí me parece que este lado es igual que este lado. Entonces el lado MN es Igual igual al lado, a la OP, OP, ocupe. OP, ¿verdad? OPO, ¿verdad? Ujú. Y aparte me está diciendo la información, esto me lo da, que el lado NR, que sería este, es con este, ¿va? Que el lado NR es igual al lado QO. Entonces, ¿por qué teorema puedo establecer que son congruentes? LLL. Muy bien. Por el teorema LLL son congruentes. No olvidemos, congruentes son iguales. Dos triángulos son congruentes y tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Se comprende esa parte de ahí? Sí, mi capitán. Muy bien. Yo creo que eso es suficiente con 3 ejemplos, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto? Pregunte. ¿No hay duda? Vamos entonces al anexo. Hoy sí hay poquitos ustedes. Bueno, nos tocaría ahora ya el temario de física. Ya les mandé el libro de física de mi capitán Martínez. Les mandé también el documento en Word con las páginas en rojo para que ustedes puedan ver ahí los temas. Mi capitán podría regresar Sí, al último tema que explicó solo para no tenga copiar pena. una cosa. Ahí está. No tenga pena. Ya, mi capitán, gracias. Muy bien. Estábamos viendo el Mi capitán, temario. voy a terminar de copiar, mi capitán, Ok, no perdone. tenga pena, no tenga pena.
Ya, mi capitán, gracias. Muy bien. Vamos a ver quién que está. Ah, va. Estábamos viendo el documento de Word. Solo déjenme que escriba un mensaje aquí. Ok, disculpe. Cifras significativas, eso es pura teoría. Eso le aconsejo que lea o que vea algún video. Eso es muy bien. Ya están conectados. Aquí está. Ahí está. ¿Qué estaba diciendo sobre las cifras significativas, mi capitán? Exacto. Entonces, mire, las cifras significativas yo les aconsejo que lean. Eso es bien sencillo y hay un video. Así avanzamos en los demás temas. Ya, pero cifras significativas es teoría. Sí, es teoría. Es pura teoría. No es nada de cálculo ni nada de eso. Y entonces incluso anda un video por ahí muy bonitos. Si quieren se los voy a reenviar ese video para que ustedes los vean. ¿Verdad? Gracias, Para mi que capitán. ustedes lo puedan asimilar mejor. Ahora bien, notación científica, si usted se recordara, esto sí tiene que ver con cálculos. Entonces vamos a trabajar notación científica. ¿Les parece? Sí, mi capitán. Va. Sí, mi capitán. Bueno, entonces entrémosle ya a notación científica. Ya dejamos la geometría un poquito y nos vamos a la notación científica. Notación científica. Mire pues, la notación científica es una forma de escribir números en forma abreviada. Eso es lo que pretende la notación científica, abreviar los números. Y entonces se representan números muy grandes, o números muy pequeños. Se escriben en forma abreviada, usando la notación de base 10. Nuestro sistema decimal, como su nombre lo indica, decimal, se basa en 10. Nuestro sistema de numeración tiene como base el 10. Va de 10 en 10 y cada 10 cambia. ¿Sí? Entonces por eso se llama decimal. Y la notación científica usa como base el 10. Y entonces lo que tenemos que comprender es que se expresan números muy grandes o números muy pequeños en forma abreviada. Entonces, por ejemplo, yo tengo 17,500. Ese es un número, ¿verdad? El punto decimal yo no acostumbro a escribirlo, no acostumbramos, pero el punto decimal está aquí al final, ¿va? Imagínense que fuera un sueldo, 17,500 con ningún centavo, pero el punto no se acostumbra a ponerlo ahí. Entonces lo que hace la notación científica es que corre el punto decimal hacia la izquierda. Y lo corre cuantos espacios se quiera.
yo lo puedo correr dos espacios, 1 y 2. Y entonces este número va a quedar como 175 por 10 a la 2. ¿Por qué razón? Porque me corrí dos espacios decimales. Y en automático los ceros los voy a desaparecer. O sea que 17.500 es lo mismo que decir 175 por 10 a la 2. Pero alguien dirá, bueno, ¿y el punto lo puedo correr a otro espacio? Por supuesto. Yo lo puedo correr 1, 2, 3 y lo puedo poner aquí, miren. Entonces este ya me quedaría como 17.5 por 10 a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque 3 posiciones son las que me corrí. ¿Sí? Bueno, entonces en ese orden de ideas, usted se puede correr cuantos espacios quiera. 1, 2, 3, 4 y se corre aquí, mire. ¿Y este cómo quedaría? 1.75 y note que los ceros no los incluyo. Por 10 a la 4. ¿Se dio cuenta? Entonces, todos Capitán. estos... Sí, dígame. Disculpe, por ejemplo, yo en el primero entendí, lo corrió dos espacios y puso 175. Ajá, a donde terminó el punto, ¿va? Donde terminó el punto, exactamente, en 175. El siguiente lo corrió es que los ceros no los cuenta, ¿verdad? Exacto, los ceros en automático los desaparezco. Sí, porque el primero sí da la misma cantidad, los otros todavía no los he hecho. Ajá, entonces 17.5 por 10 a la 3 le va a dar lo mismo. ¿Ya? Y entonces, ustedes, como les decía, los corremos cuanto querramos. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo ya lo corro aquí, miren. El punto decimal lo corrí antes del 1. Entonces, aquí me quedaría obligado, tengo que crear un 0.175 por 10 a la 5. Y ahí alguien dirá, bueno, yo lo quiero correr más todavía. Dele, mano. Porque usted, al final de cuentas, la matemática es la matemática. Entonces digo yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo estoy corriendo el punto aquí, ¿ve? Entonces aquí tengo que agregar un 0 y un 0, ¿verdad? Entonces me quedaría 0.0175 por 10 a la 6. Me corrí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios el punto decimal. ¿Sí? Y usted puede seguir como usted quiera. Pero dije que lo que pretende la notación científica es abreviar. Y aquí esto ya pierde sentido porque ya no se ve tan abreviado, ¿verdad? Mejor pongo 17.500 en lugar de poner 0.0175 por 10 a la 6. ¿Ya? ¿Cuáles serían las formas abreviadas o las formas más convenientes? Serían estas primeras tres. Pero no quiere decir que lo otro matemáticamente esté malo. Está correcto. ¿Se comprendió eso? Sí, mi capitán, sí se comprendió. Entonces, si yo tengo un número de 80.000, 800.000, 800 millones, no, 8 millones, perdón.
Entonces, en una forma abreviada, ¿qué hago? Aquí está el punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esto lo puedo poner como 8 por 10 a la 6 y es lo mismo. Eso es notación científica. Estoy representando un número en una forma abreviada. Entonces, a este 800 se le llama forma estándar. Y a este 8 por 10 a la 6 se le llama forma notación científica. Entonces yo puedo pasar de estándar a notación científica y de notación científica a estándar. ¿Se comprendió esa parte de ahí? Sí, mi capitán. Sí se entendió. Muy bien. Ahora pasemos de notación científica a estándar. 3.48 por 10 a la 6. Lo que me está diciendo ahí, para pasarlo a forma estándar, es que me debo correr el punto decimal 6 espacios. Pero ahora lo corro para la derecha. Entonces mire cómo hago esto, pues. 3.48 y lo corro 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 348 millones, ¿no? Vamos a ver. Casi. Ahorita va a ver. Y entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Llenar esos espacios con ceros. 0, 0, 0 y 0. Entonces me quedó 3.48 con 4 ceros. Raca. 3.480.000. Porque lo que me Así corrí sale en la calculadora. lo que me corrí son espacios. No es ceros agregados, ¿verdad? Ojo. Los espacios vacíos los lleno con ceros. Aquí agregué 4 ceros porque 4 espacios me quedaron en blanco. ¿Sí? Aquí lo que pudo haber hecho usted es que agregó 6 ceros. Ojo con eso. Son 6 espacios que me debo de correr. Entonces, puede ser ahora este número. Punto 29 por 10 a la 4. 0.29 por 10 a la 4. Lo tengo que agregar, lo tengo que pasar a forma estándar. Entonces vengo yo. Lo voy a tratar de hacer, mi capitán, a ver Por qué favor, número le da. Del. Hágalo ahí y me dice. Bueno, solo con verlo serían 2.900. No, Así perdón. es. Sí, es verdad, agregando los espacios. Exacto. Porque ahí no sería multiplicar, sino que sería solo agregar los ceros, porque dice 4 ceros, tendríamos 2 espacios, se le agregan 2 ceros. École. Entonces, ahorita como yo lo estoy explicando, pues hago el dibujito, va. 1, 2, 3, 4. Esto lo lleno con ceros y esto, como usted dijo, 2.900. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? Aprendimos de estándar a notación científica y de notación científica a estándar. ¿Estamos? Sí, mi capitán. Va, Está fácil. ahora agreguémosle un plus a esto.
La calculadora hace esto. La calculadora, la mayoría de calculadoras científicas tienen esta tecla, mire, ENG. Esta tecla sirve para eso. Entonces yo voy a teclear 8 millones. ¿Ya? Y si yo le pongo aquí, igual, entonces me lo pasa aquí abajo. Entonces yo le digo Shift NG. Note que primero le di Enter, igual. Ahora Shift NG y me lo tira en forma de notación científica. Mire. 8x 10 a la 6. 8 por 10 a la 6. Y yo puedo tocar la tecla NG y me va a mover el punto. Mire, 8000 por 10 a la 3. Y vuelvo a tocar NG y ahora ya me lo dio 8 millones por 10 a la 0. Como estaba, ¿va? ¿Cómo hago para regresar? Shift, NG y me lo regresa. Shift, NG y me lo tira. Y si le doy Shift, NG, mire, ahora me lo corrió para el otro lado. Pero ya hay más, ya no es a las 6, sino a las 9, mire. 0.008 por 10 a la 9. Y ahí puedo ir jugando con el ENG. La mayoría de calculadoras trae esto. Entonces, esto es notación científica. Ahora bien, pero aquí lo que estamos viendo son números demasiado grandes. Ahora, ¿qué pasa con los números demasiado pequeños? ¿Alguna duda de esto? Yo considero que está bien, mi capitán. No me quedo duda. Va, entrémosle pues. Ahora, ¿qué pasa con los números muy pequeños? Porque también para eso sirve la notación científica. Entonces yo tengo un número, imagínense. 0.00027. Ese es un número muy pequeño. Haga de caso que es el diámetro del ojo de una hormiga en milímetros, por decirle algo. Son números muy pequeños. O la masa de un átomo. Qué sé yo, tantas cosas que se pueden dar, ¿verdad? Entonces, para pasar a notación científica aquí, ahora el punto lo muevo para la derecha. Ojo con eso, ¿va? Entonces, otra vez yo lo voy a mover donde yo quiera. Entonces vengo yo aquí y digo 1, 2, 3. Lo voy a mover aquí, ¿ve? Entonces, este me quedaría como 0. Porque como estoy poniendo el punto aquí, tengo que poner este 0, ¿va? 0.27 por 10. Pero ahora el exponente va a ser negativo a la menos 3. Y de entradita, cuando usted vea un exponente negativo, le está hablando que es una cifra pequeña. Pero como hemos dicho, que usted puede poner el punto donde usted quiera. Entonces alguien dirá, yo le quiero poner aquí 1, 2, 3, 4. Y lo quiero poner aquí. Entonces esto le quedaría como 2.7 por 10 a la menos 4. Y en ese mismo orden de ideas, alguien dirá, no, yo lo quiero poner hasta de último. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo voy a poner aquí mismo. Entonces esto va a quedar como 27 por 10 a la menos 5. ¿Sí? La idea es abreviarlo. No tiene caso poner este número como decir 0.0027 por 10 a la menos 1. Matemáticamente es correcto. Todos son correctos, pero este ya no abrevia, ¿verdad? Esas solo ganas de molestar, de ponerlo en notación científica, pero la mejor manera es esto, ¿eh? Notación científica.
Entonces, esos son números demasiado pequeños. Note que ahora el punto decimal se mueve para la derecha. Y note que el exponente ahora es negativo. A eso es a lo que se le llama notación científica. Entonces, es prácticamente como el plano cartesiano, algo así, ¿verdad, mi capitán? De que si al lado derecho ya comienzan menos y al lado izquierdo son positivos. Y ahí es donde usted tiene que considerar, y ojo, pero sí tiene razón, pero no porque el exponente sea negativo, el número es negativo, ¿verdad? Ojo ahí. El exponente negativo quiere decir que es un número muy pequeño, que son cifras pequeñas. Por ahí vamos, ¿verdad? Es más correcto hablar de recta numérica para eso, ¿verdad? Pero vamos bien ahí. Ahora bien, aquí estamos pasando de estándar a notación científica. Esto es de estándar a notación científica. Ahora, de notación científica a estándar. ¿Cómo le entro yo ahí? Entonces yo tengo un número de notación científica, 5.89 por 10 a la menos 4. Ok. De entradita miro que ese 10 a la menos 4 me está hablando un número muy pequeño. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer para pasarlo a estándar, hago lo contrario. Corro el punto decimal para el lado izquierdo. Entonces vengo yo y digo aquí 5.89 y el punto decimal lo corro 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Aquí pongo el punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me toca que hacer? Llenar los espacios vacíos con ceros. 0, 0, 0. Pero antes del punto también tengo que agregar un 0 porque no lo puedo dejar vacío. 0. Entonces, ¿esto cómo me quedó? 0.000589. Entonces me están dando de notación científica y lo tengo que pasar a estándar. Un número demasiado pequeño. ¿Vamos bien ahí? Sí, mi capitán. Muy bien. Otro ejemplo. Mi capitán, disculpe que lo interrumpa, el consulto está grabando la clase para los oficiales que no se... Sí, la estoy grabando, no tenga pena. Gracias, mi capitán. Entonces, aquí ahora vamos con otro ejemplo y con eso terminamos ya este tema. Por ejemplo, tengo 0.25 por 10 a la menos 3. Y lo quiero pasar a notación científica. Voy a tratar de hacerlo, a ver Por cómo me queda, mi favor. capitán. Bueno, la respuesta sería 0.0025. Así es. Sí, porque el último cero que se escribe prácticamente hacia el lado izquierdo es después de ese va el punto, ¿verdad? Exacto. Entonces, 1, 2, 3. ¿Verdad? Sí, mi capitán. Entonces, aquí está el punto y aquí pongo un 0, 0. Ah, falta un 0 usted. Yo puse 0.0025. Ajá, pero note que se corre 3 espacios. O sea, sería antes de esos 3 ceros. Ajá, mire, pues aquí viene Sería- el punto. 1, 2, 3. Aquí pongo el punto. Entonces Ya le tengo que entendí. agregar estos dos, ¿ve? Un 0 le faltó.
O sea, la cantidad que dice el número 100 tiene que estar libre del punto, ¿verdad? Ajá, es la cantidad que yo voy a correrme después del punto. Por ejemplo, aquí Mm, puse 1, 2, 3. Y solo agregué dos ceros, ¿verdad? Este y este, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces aquí ve este. Muy bien. Esto es notación científica y de igual manera, eso lo podemos representar en la calculadora, cifras muy pequeñas. Por ejemplo, teníamos esta que estaba aquí, 0.027, 0.00027, le doy igual. Ahí me lo pasan decimal, ¿verdad? Perdón, en fracción. Y aquí en automático la calculadora por default lo pasa. 2.7 por 10 a la menos 4. La calculadora lo hace la forma más eficiente. La calculadora dice que la fórmula más eficiente es decir 2.7 por 10 a la menos 4. Pero aquí puedo jugar con ENG. 270 por 10 a la menos 6. 270,000 por 10 a la menos 9. Y ahí, entonces para irme al contrario, Shift NG, Shift NG, Shift NG, Shift NG, perdón, vamos a ver, Shift NG para que me lo dé en forma estándar. Ay, no me lo había dado. Ahí está. 0.00027 por 10 a la 0. Cuando dice aquí 10 a la 0, esa es la forma estándar ya, ¿verdad? Porque todo número elevado a la 0 es 1. 10 a la 0 es 1. Esto por 1 da lo mismo, ¿verdad? ¿Quedó claro? ¿Preguntas aquí? Ninguna, mi capitán. Muy bien. Ya vimos entonces notación científica. Queda que miremos cantidades escalares y vectoriales. Bueno, voy a copiar esto aquí para ir en el orden y entender esto. Esto lo pueden encontrar en el libro. Cantidades escalares y vectoriales. Entonces la primera pregunta. ¿Qué es un escalar? ¿Qué es un escalar? Entonces, para poder entender qué es un escalar es solo alguien que tiene cantidad y dimensional. Solo eso tiene. Y dimensión, cantidad y dimensional. No tiene dirección, no tiene sentido. ¿Verdad? Por ejemplo, 3 centímetros. Eso es un escalar. Solo así es un escalar. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo 3 centímetros para la derecha, para abajo, para arriba. No. Solo estoy diciendo 3 centímetros. Entonces, esto que está aquí es la cantidad. Y esto es la dimensional. ¿Sí? Pero aclaremos. Esto se puede convertir en un vector.
si yo le pongo una dirección o le pongo un sentido, en automático se convierte en un vector. Pero bien, 54 grados centígrados. Ese es un escalar puro. Ese no se puede convertir en vector. Ese es el calor o la temperatura. Y la temperatura es un escalar. Ese sí no se puede convertir en vector. Por ejemplo, 120 watts. Esto es energía. La energía es un escalar. Pero toda cantidad condimensional que usted no le ponga una dirección y sentido, ese es un escalar. ¿Estamos? Por ejemplo, en una nota, 20 puntos. Ese es un escalar como tal. Porque el escalar solo tiene una cantidad y dimensional. Esta es un poquito de teoría, pero es importante tenerla clara porque de ahí viene mucha información. Entonces, ¿ahora qué es un vector? Entonces, el vector tiene cantidad dimensional y dirección. Cantidad dimensional y dirección. Por ejemplo, 8 newtons, 20 grados. Eso ya es un vector. Y esto, en física, pues esto se llama fuerza, ¿verdad? Esto es una fuerza. 8 newtons, 20 grados. Y los vectores se acostumbran a representarse con una flecha. Y a esto se le llama cabeza. Y a esto se le llama cola. Y así se acostumbran a representarse los vectores. Cabeza, cola. ¿Ya? Entonces, en este caso, este vector puede ser de 8 newtons. Y aquí puede ser la dirección 20 grados. ¿Bien? Entonces, los vectores tienen la característica que tienen cantidad dimensional y dirección. ¿Estamos ahí? Que conseguirle la de coche. Me tocó. Pero va a tener que ir a conseguirla otra vez. Me tocó parir cartón y la broma. Entonces, en ese orden de ideas, el vector tiene que ver con eso, con la cantidad dimensional y dirección. Y así es como se representa un vector. Por ejemplo, otro vector pudiera ser 5 metros por segundo al norte. Es una velocidad y vamos para el norte. 5 metros por segundo al norte.
Esa sería un vector. Otro vector sería 80 kilómetros al noreste. Noreste. Otro vector sería 13 centímetros 22 grados. Note. O sea, podría ser así, por ejemplo, como cuando uno usa la brújula, que es de 5 grados al noroeste, por ejemplo. École. Eso ya es un vector. Entonces tiene que tener cantidad, dimensional y la dirección. Entonces usted con la brújula dice, bueno, tenemos que avanzar 20 metros al 5 grados noreste. Eso ya es un vector. Pero no olvide, tiene cantidad, dimensional y dirección. Cantidad, dimensional y dirección. El CDD. Ahora, esa es la parte de cómo se representan los vectores y las características que tienen los vectores. Todo vector en el plano, entonces aquí ya vamos, todo vector en el plano tiene dos componentes. Todo vector, todo vector. Entonces aquí ya vamos a un poquito ya. Por ejemplo, esto, miren. Yo tengo que partir de un origen. Este es mi plano cartesiano. X y Y. Hágale caso que usted está en un campamento aquí. Ese es su origen. Y usted proyecta que se va a caminar, ¿no?, 20 kilómetros. 20 kilómetros, 30 grados. Sale usted de su campamento. Del campamento usted tiene que, con una dirección de 30 grados, tiene que caminar 20 kilómetros. Este es un vector. Este es un vector. ¿Ya? Ahora bien, hablando del inciso B, todo vector tiene dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Esto que se llama componente en X. Y esto que se llama componente en Y. Todo vector en el plano tiene dos componentes y por eso nos movemos en un plano cartesiano. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y para qué vamos a caminar 30 kilómetros? ¿O para qué vamos a caminar 20 kilómetros 30 grados? Así eso de usar la brújula no mucho me gusta. Entonces es válido. Entonces alguien dirá, camino recto aquí saliendo del campamento y luego me voy para allá y luego cruzo y voy a llegar al mismo punto. No, dirá alguien más, no, así no me gusta. Mejor salimos aquí, ¿ve?, para el norte y después cruzamos para la derecha y llegamos al mismo punto. ¿Qué fue lo que hice? Caminé por las componentes. Primero caminé la componente Y y después caminé la componente X. Caminé la componente X y después caminé la componente Y. Da lo mismo. ¿Qué es lo más óptimo? La distancia menor es mejor 20 kilómetros
agarrando una dirección de 30 grados. Fuerza, velocidad, distancia, desplazamiento, siempre va a encontrar dos vectores. ¿Está claro? Sí, mi capitán. Y como yo ya aprendí triángulos, entonces yo ya puedo encontrar las componentes. Porque ya aprendí triángulos. Entonces, ojo, no se olvide que aquí se forma un triángulo, mire. Entonces, si se forma el triángulo, pues ya la hice. Muy bien. Como les decía, como aquí se forma un triángulo, entonces yo puedo encontrar el valor de los componentes. Puedo encontrar el componente en X y el componente en Y. Entonces, en una forma de abreviación y entendiendo la trigonometría, la componente en X siempre va a ser igual la componente en X, viéndolo en forma de trigonometría, y como estoy trabajando un triángulo, siempre va a ser igual al vector por el coseno del ángulo, por el coseno de teta. Y la componente en Y va a ser igual al vector por el seno de teta. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera encontrar la componente en X de este vector, el ángulo, el vector es 20, ¿verdad? Coseno del ángulo, en este caso coseno de 30. ¿Cuánto daría eso? $17.32, mi capitán. 17.32 newtons. Entonces este sería de 17.32 newtons. ¿Sí? El otro, la componente en Y sería 20 por el seno de 30. ¿Y eso sería cuánto? $10, mi capitán. 10 newtons. Capitán, pero cómo supo cuál tenía que ponerle coseno y cuál seno? Ah, esto ya es fórmula. Componente en X es coseno. Y componente en Y es seno. Eso ya está establecido. Ah, ya está establecido, no es Ya de que usted busque tangente y... No, Ah, ya ya, está ya. establecido. ¿Verdad? Entonces es una forma abreviada de aplicar la trigonometría a lo que es la física. O sea que Entonces, disculpe, siempre va a ser vector de coseno del ángulo. para el componente en X Ah, ya. y componente en Y, vector Vector por el seno seno del del... ángulo. Ah, ¿Sí? ya entendí. Va, Gracias, mi capitán. ahora miren esto, pues ustedes. Esto aquí vale 10.
¿verdad? Entonces lo que les hablaba yo al principio, ¿cómo tengo que hacer yo para llegar a este punto? A este punto. La instrucción fue, bueno, usted agarre, salga de su campamento 30 grados noreste y camine 20 kilómetros y va a llegar al punto. Pero alguien dirá, no, hombre, es cierto, también lo puedo hacer de otra forma. Camino 10 kilómetros al norte y después camino 17 kilómetros al este y voy a llegar al punto. También se puede. Al final de cuentas son componentes del vector. No, pero alguien dirá, no, yo voy a caminar 17 kilómetros al este y después agarro para el norte 10 kilómetros y voy a llegar. ¿Qué va a ser más eficiente? Donde va usted a caminar menos. En este caso son los 20 kilómetros. Se está ahorrando 7 kilómetros. Puede ser que aquí esté más accidentado, ¿verdad? Puede ser que usted aquí tenga que atravesar un barranco. Y puede ser que de la otra manera puede ser que esté solo plano. Pero eso ya son cuestiones. Pero ¿a qué voy? A las componentes. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta de eso? Ninguna inmediata, pero podríamos hacer otro ejercicio ahí a donde lo hagamos así, por ejemplo, que usted nos ponga el encabezado, sacar tal cosa, entonces nosotros ya. Ok, perfecto. Solo déjenme ver aquí. Estos se llaman componentes rectangulares, porque realmente se forma un triángulo rectangular. Bueno, hágalo pues. Encuentre las componentes del vector 8 kilómetros por hora, 40 grados. La componente en X y la componente en Y. Aquí tiene que ayudarse de dibujos. Usted me dice, componente en X, En componente en X me dio 6.12, 6.12, en Y 5.14. 5.14. Y esto lo hizo usted 8 por coseno de 40. Coseno de 40, Y pero 8, ahí tenía 8 seno de 40. ahí está. Ahí tenía duda yo, no pasan a batearla como dice por hora, pensé que pasaban a batearle los 60 minutos. Otra vez. Como ahí recuerde que usted dijo 8 kilómetros por hora. Ah, ya. Esto aquí no. Aquí es puro vector, Ah, muy bien. Entonces ahí, esto prácticamente me está diciendo que son 6.12 kilómetros hora. Y aquí son 5.14 kilómetros. Las componentes tienen las mismas dimensionales, ¿verdad? sí, Eso es lo que se conoce como componentes de un vector. ¿Sí? inmediato. Y todo vector tiene dos componentes. Ahora, aclarando algo. Imagínese usted, porque mire pues, porque esta parte es, a veces no se comprende muy bien. Yo tengo mi plano cartesiano, ¿sí? Yo tengo mi vector. Por lo regular se usa el lado derecho, pero usted puede usar cualquier lado.
Si yo pongo una luz ahí, una lámpara, este vector tiene una sombra. Y es esta sombra, ¿verdad? Entonces, este es el vector, quiere decir que este es el vector en X, o la componente en X. Si yo pongo una luz de este lado, ¿verdad? Que está alumbrando aquí, ¿ve? Está alumbrando. Esto produce una sombra aquí. Este vector produce una sombra y se refleja aquí. Ujú. Y esto se llama vector en Y. ¿Sí? Sí, Ahora mira. bien, imagine este caso. Que yo tengo mi plano cartesiano y le estoy dando que mi vector es este. Entonces, hagamos de caso que este mide 2 metros. 2 metros. Mi vector. ¿Va? Entonces, la componente en X, ¿quién es? Y la componente en Y, ¿quién es? ¿Cuánto vale? Ahí no entrarían a batear los grados, mi capitán. Ajá, los grados. Entonces, dígame usted cuántos grados tiene ese vector. Pues ahí si están prácticamente en el mismo sería 0. O Muy sea, bien. 0 grados. Y entonces ahí ya puede entrar, ya puede usted hacer componente en sería, X y sería componente en Y. sería 2 por coseno de 0 grados. Ajá, ¿qué sería qué? 2. Ahorita le digo coseno de 0, 2, cabal, exactamente. Y la componente en Y por sentido común, ¿cuánto vale? 0. 0, porque no hay. O sea, bien hay, pero el componente vale 0. Entonces es 0. Porque ¿qué dijimos que eran las componentes? Un reflejo, una sombra. Y aquí este vector, este no tiene sombra en el eje Y. ¿Estamos ahí? Por eso fue que no le quise dar el grado, la dirección, porque inmediatamente se hace con la fórmula. De esta misma manera, si yo tengo mi plano cartesiano y ahora mi vector es este, y le digo que este es 4 newtons, componente en X y componente en Y. ¿Quién es? Componente en X, pero ahí está en Y, ahí pasaría a Y, ¿verdad, mi capitán? Ajá. O sería en X, tendríamos, ¿qué? Pero como está arriba serían 90 grados. École. Entonces, la dirección de este es 90 grados. Entonces, ahí en automático ya puedo calcular las componentes, ¿verdad? Sí, mi capitán. Entonces, la componente en X, ¿cuánto vale? Sería 4 newtons en seno de 90 grados. 4. Componente en Y. Sí, componente en Y, ese es en seno. En coseno, 0. ¿Sí? Pero ojo aquí, se nota que aquí no hay reflejo en X, ¿ve? No hay reflejo en X. Como aquí no hay reflejo en Y. Sí, porque Entonces, prácticamente está usando la misma línea. el mismo vector es el mismo componente, ¿verdad? Muy Eso bien. es Sí, a manera de pura teoría, ¿verdad? O sea, entender eso. Pero estos conceptos es importante comprenderlos porque cuando ya viene un ejercicio, uno ya los capta. Por ejemplo, usted ya captó ahí, su dirección es 0 porque está acostado. Esta es su dirección es 90 porque está totalmente hacia el norte. Entonces ya es cuestión de ubicarse. o sea ¿Vamos que bien ahí? prácticamente vendría el dibujo, ¿verdad? Y usted tiene que calcular el vector. Exacto. Esa es una forma de hacerlo. Le dan el dibujo y calcule las componentes.
¿Va? ¿Cuál es la componente en Y de un vector de 4 newtons 90 grados? Entonces dice, 90, 4, porque es 90. Entonces, pero es importante imaginárselo ya en el dibujo, ¿verdad? Sí, mi Edad. Muy bien. Va. Esto es al tema de identificación de las componentes. Ya vimos que hay vectores que sus componentes son 0. Hay vectores que solo tienen una componente en X o componente en Y y la otra componente va a ser 0. ¿Ya? Ahora, descripción de producto escalar y producto vectorial. Producto escalar. O sea, yo voy a multiplicar un escalar por un vector. Veamos aquí el libro que dice mi capitán Martínez. Aquí lo tenemos, física. Déjeme buscar. Aquí es, producto de un escalar por un vector. Página 45. $39, 40, aquí está. Realizar. Aquí me está diciendo que U es menos 4,3, hallar menos 5U. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo, mire, pues el vector es U. Este menos 4, 3 es esto, mire, pues. Voy a ubicarlos aquí. Esto es una pareja de un plano cartesiano, ¿va? Recuerden que este es el eje X. Bueno, aquí vamos a ponerlo más. Ahí es positivo. Exacto. Vamos a ver, menos 5, 4, creo que mire que decía. Exacto. El vector Siempre es menos 5,4. Así es, ¿va? Va, recuerden No. X y Y. Así es, vamos a ver. Vamos a verificar para que no nos... Menos 4,3 es. Usted. Menos 4,3. Usted también, hombre. Está afectando ahí. Perdón, mi Edad. Pero estaba bien el ejemplo. Menos 4,3. Recuerde usted que en una pareja ordenada, este siempre va a ser X y este siempre va a ser Y. ¿Sí? Entonces recuerde que en el plano cartesiano, este es positivo, este es negativo, este es positivo y este es negativo. ¿Sí? Entonces, si me está diciendo menos 4,3 en X, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3. Y donde se juntan estas dos líneas, tas. Ahí está el punto. Entonces el vector es este, ¿ve? Este es el vector. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? ¿Cuánto vale la componente en X? 4. Y la componente en Y, 3. Menos 4 solo me está diciendo de qué lado está. Ahora aquí me dan las componentes. Y entonces yo tengo que encontrar el valor del vector. ¿Sí? Sí, mi Edad. Va. Ahora el producto escalar. Estamos viendo el producto escalar. Producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Entonces, lo que dice el ejemplo aquí. Hallar menos 5U. Menos 5U. Bueno, entonces vengo yo. Hallar menos 5U. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que tengo que multiplicar las componentes por menos 5. Y entonces esto sería menos 5U. Sería igual. Menos por menos da más. 20. 5 por 4, 20. Y 5 por 3, 15.
menos 15. ¿Sí? O sea, todos los vamos a multiplicar por 5. Por menos 5. Sería menos por menos, da más. Sería 4 por 5. Ajá. Menos 4 por menos 5. Este pasa a ser positivo, pasa a 20. El otro es, pero el otro es positivo por menos 5 es negativo. Menos 15. Menos 15 es 20 menos 15. ¿Sí? Sí, Miguelita. Va. Ahora mire pues lo que está pasando aquí. Ojo aquí. Yo tengo que encontrar cuánto vale este vector. Este vector, ¿cuánto vale? ¿Sí? Ujú. Bueno. Entonces, ojo, como es un triángulo, Dos triángulos. es un triángulo rectángulo el que se forma, mire, entonces lo que yo tengo que encontrar es el valor de la hipotenusa. Entonces, digamos que este es el vector, entonces el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Menos 7, Miguelita. Menos 7. No, 7 tendría que ser porque 4 Perdón. No lo hice con la raíz cuadrada. Sería Ajá, tiene que ponerlo entre paréntesis, mire, así como está. así como está. Muy bien. Menos 4 al cuadrado. Al tiempo. Primero paréntesis, cuadrado. Más. Da 5. 5. Entonces, este vector vale 5. 5. ¿Ya? Ahora miremos qué fue lo que pasó cuando yo lo multipliqué. Cuando yo lo multipliqué, el vector me dio 20 menos 15. Ahora, 20 positivo, voy a decir que aquí está el 20. 20. Y voy a decir que aquí está el 15. Menos 15. Uno de estas líneas aquí me queda el vector, entonces el vector que me quedó es este. Al multiplicarlo por menos 5, este es el vector. Ahora yo me quiero preguntar cuánto vale este vector. Y otra vez, como es un triángulo, entonces yo puedo aplicar teorema de Pitágoras. Pero yo lo que quiero ver, Vector, nuevamente. ajá, yo lo que quiero que usted comprenda es esto, ¿eh? Entonces yo quiero calcular ahorita esto. Entonces pongámosle vector 2 a esto. Entonces el vector 2 es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado, pongámoslo en paréntesis, más menos 15 al cuadrado. ¿Cuánto va eso? $25. 25. Este es el tamaño del vector, ¿verdad? Y tiene lógica. Tiene lógica. Porque, ¿qué me están diciendo a mí? Que yo tengo que multiplicar el vector por menos 5. ¿Y cuánto vale el vector? 5. Y 5 por 5, 25.
Solo que el vector me lo está dando hacia el otro lado. Eso es lo que significa ese negativo, que lo está haciendo girar 180 grados. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué es multiplicar por un escalar? Es como extender el vector. Vamos aquí. Si yo tengo un vector aquí, mira este vector que tengo aquí. Este vector vale 4. 4. Y este vector yo lo multiplico por 2. ¿Qué fue lo que hice? Lo expandí. Ahora este nuevo vector Es 8. 8. Entonces va a ser 8. Va a ser 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo este vector lo multiplico por menos 2? Menos 8. Menos 8. Ahora lo giré 180 grados. Entonces, este vector pasó para acá. ¿No? Menos 8. Eso es lo que hace un escalar a un vector. Lo expande. Pero puede también cambiarle la dirección. Ahora imagínense este vector de aquí. Me va comprendiendo ahí el producto de escalar, ¿va? Vector por un escalar, porque esto es importante. Imagínense que yo tengo mi plano cartesiano, tengo mi vector, que este vector vale 6, ¿ya? Y a este vector 6, a este lo multiplico por 2. Entonces me va a dar un vector con la misma dirección, solo que ¿cuánto vale ahora? ¿Cuánto va a valer ese vector nuevo? Multiplicándolo por 2. Ajá. 12. Va a valer 12. Solo lo extendí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este vector 6 lo multiplico por menos 1? ¿Lo expandí? No. Solo lo cambié de dirección. Entonces ahora va contrario, mire. Ahora el vector va para acá. ¿Eh? Sigue valiendo 6. Pero mire, lo giré para acá, mire. Y girarlo así es darle 180 grados. Eso es lo que provoca un escalar en un vector. O lo expande o le cambia la dirección. O sea, que eso fue lo que hizo ahí mi capitán, que digamos, usted lo primero que encontró fue que el vector era 5. Y como el problema le pedía hallar menos 5, Exacto, pues por eso fue que hizo la operación de abajo para... exacto. Entonces hay dos formas. Vengo yo y agarro el escalar y lo multiplico por la componente. Menos 5 por menos 4 y menos 5 por 3. Me da 20, menos 15. ¿Sí? O bien, encuentro cuánto vale el vector. Yo me di cuenta que el vector vale 25. Si lo multiplico por menos 5, va a valer 25. Pero mire, el vector se giró 180 grados. Se expandió el vector y lo giré 180 grados. Ahora el vector está en la parte negativa, positiva, negativa. Eso es lo que hace un escalar. El escalar o lo expande o lo estira. ¿Estamos ahí? Sí, mi capitán. Muy bien. Ahora es importante
que tengamos una nomenclatura muy clara. Todos los vectores se miden de derecha a izquierda en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? En contra de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si yo tengo este vector 2,3, yo ya sé que este es X y este es Y. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir 2 y 3. 2 y 3. Hago esto y este es el vector. Ahora bien, tengo que encontrar el ángulo. ¿Cuánto vale teta? Teta. Ahí es donde multiplica por seno y coseno. No. Ahí es donde tenemos que usar una fórmula para encontrar el ángulo. Ah, la fórmula de esto de, por ejemplo, el 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ah, bueno, eso sí me sirve, pero para encontrar el valor del vector. Pero vector. yo quiero el ángulo, la inclinación, esto, ¿ven? Si yo quiero encontrar el vector va a ser igual a lo que usted me está diciendo. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? $3.60. 3.6. 3.6. O sea que este vale 3.6. Pero todavía no he encontrado el ángulo, el teta. Esto, ¿ve? Teta no lo he encontrado, no sé cuánto vale. Vale. Va, mire pues usted. Siempre, voy a poner aquí, siempre tomo el ángulo pegado al eje X. ¿Verdad? ¿Por qué digo el ángulo pegado al eje X? Porque mire, aquí hay otro ángulo, mire. Mire, este es alfa. Pero ese no está pegado al eje X, está pegado al eje Y. Entonces a mí el que me interesa es este. ¿Sí? Vale. Entonces, tangente de teta es el opuesto partido de la hipotenusa. El opuesto es 3 y el adyacente, perdón, opuesto partido adyacente. 3, 2. ¿Verdad? ¿Se recuerda? Opuesto, adyacente. Pero yo quiero solo teta. Teta es igual shift tangente o tangente menos 1. 3 partido 2. Que en la calculadora se hace así. Shift tan. Y ahora pongo la fracción 3 partido 2. El ángulo es 56.31. 56.31. Aproximó. Ajá, aproximé. Ese es el ángulo. Entonces este vector realmente es, el vector es igual a 3.6, digamos que son newtons. Newtons, coma, 56.31. ¿Y cómo también se puede el vector? Se puede poner el vector, se puede poner por sus componentes. 2,3.
Esas son las dos formas de representar. Esto es en forma de vector cantidad dimensional dirección y esto es en forma de componentes. Mi capitán, ¿por qué el tangente lo hizo a la -1? Para encontrar el ángulo. Cada vez que va a encontrar un ángulo tiene que ser por -1. Tangente -1. Shift tan, lo que le dije aquí en la calculadora, ¿mil? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Ajá, muy bien. Shift tan. Ahí está. Pero mi pregunta es, cada vez que quiere encontrar un ángulo tiene que ser Un por menos. ángulo va a usar tangente porque Siempre va a ser tener las tangente. componentes y va a usar tangente -1. Siempre va a ser tangente, mi capitán. Siempre. ¿Por qué razón? Buscamos un ángulo. Ajá, ¿por qué razón? Porque las componentes son los catetos, opuesto y adyacente. Y tangente incluye opuesto y adyacente. Cierto. Va. Pero ahora mire esto. Aquí es donde muchos se hacen bolas. Vamos pues, con esto vamos a terminar aquí. Imagínense que yo a usted le doy un vector. Le doy un vector -2,5. Menos 2,5. Entonces vengo yo y lo represento, ¿va? Menos 2,5. Entonces, aquí hay menos 2 y aquí hay 5. Ras. Menos 2 y 5. Entonces, hago mi línea para proyectar el vector. Y hago aquí el vector. Y este es el vector. Entonces yo quiero saber cuánto vale ese vector, porque solo tengo las componentes, menos 2,5. Muy bien. Entonces vengo yo y digo, para encontrar el vector, ¿qué hago? Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto me da? A ver, ¿cuánto me da? 5.38, man. ¿Cuánto? 5.38. 5.38. Entonces, este vector vale 5.38. Pero yo quiero encontrar la dirección, quiero encontrar el ángulo. ¿Y qué fue lo que les dije al principio? Todo vector se mide de derecha a izquierda. Porque por norma todos los vectores se miden a partir de aquí, ¿ve? De derecha, de aquí a izquierda. En contra de las manecillas del reloj. Por regla. Pero ahí está X positivo, pero ese ya es parte del otro lado. Exacto. Entonces, ¿cuántos grados hay aquí? Hay ahí hay 90 grados. Entonces, este pedacito es el que me interesa saber, ¿ve? ¿Ya? Entonces tengo que averiguar, ¿va? Entonces, para poder averiguar este pedacito, yo tengo que encontrar, vamos a ver, tengo que encontrar este. Vamos a llamarle a este alfa. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que les dije? Siempre para cálculos, agarremos el ángulo que está a la par del eje X. ¿Se acuerdan? Entonces yo puedo decir que alfa, como yo ya sé, alfa es tangente -1
tangente menos 1 del opuesto. ¿Quién es Yo el le dije opuesto? que se hubiera contado los dados de pollo. Sí, ya lleva. Dice que 50 libras, va. Si eran 50 libras. ¿Quién es el opuesto ahí? Perdón, mi capitán, no le copié porque había va. sonido, no escuché qué dijo. Va, entonces mire pues, como yo tengo que encontrar este teta verde, ¿va? Solo déjeme ver que aquí se me perdió el curso. Ahí está. Este teta, ¿va? Este. El pedacito que está pegadito ahí, ¿eh? Ajá. Este, yo sé que vale 90. Este, Sí, afirmo. no sé cuánto vale. Ajá. Pero entonces lo que voy a hacer es que voy a encontrar este alfa. Porque yo les dije que siempre agarremos el ángulo que está pegado al eje X. ¿Sí? Y el ángulo que está pegado al eje X es alfa. Entonces, alfa lo puedo encontrar con tangente menos 1. Entonces yo pregunto aquí, ¿quién es el opuesto de alfa? Pero, ¿cuál es alfa? No entiendo cuál es alfa, porque Aquí como hizo está, dos ¿eh? marcas. Ah, ese es, pescadito. cierto. El El pescadito. opuesto sería los 90 grados No. Estamos hablando de catetos. de catetos. Recuérdense que aquí hay un triángulo. Aquí, El 5, el 5. Y el adyacente, El menos 2. 2. Pongámosle 2 para que no tengamos conflicto. 2. Después vamos a ver por qué el menos 2. Pero, ¿por qué se está sacando el lado izquierdo? O sea, ahora vamos a sacar el lado izquierdo que está pegado a menos X. Ajá, yo estoy calculando este, ¿ve? Este. Ese ¿Por qué? triángulo. Porque quiero encontrar este. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto Sería vale la este? resta de eso. 5 partido 2. Ahorita voy, mi. Tangente menos 1. Shift tan. 5 partido 2. 68.19. 68.19 grados. ¿Sí? Es este. Entonces, ¿cuánto mide este? Ángulos complementarios. Como tiene que sumar 90, ¿qué le falta 68.19 para que llegue a 90? Menos 68. 21.81 me hace falta. 21.81 grados. Ahora ya puedo encontrar todo este verde, ¿ve? Entonces este vale 90 más 21.81. $111.81. Entonces digamos que son newtons. 5.38, 111, ¿qué me dijo? 111.81. 81 grados. Ese es el vector. Entonces, este vector también es igual a este vector, que es 5.38 newtons, 111.81 grados. Eso fue todo lo que hice ahí. Ahora hagamos algo. Métale aquí el menos 2. ¿Cuánto le da? Shift 5 partido menos 2. Menos 68.19. Menos 68.19. Es el mismo dato, pero negativo. Negativo. ¿Verdad? Entonces no nos sirve. Pero, ¿comprendió usted la idea ahí? Ahora De igual forma, a... mi capitán, si se hubiera hecho negativo, solo prácticamente se le miraría cuánto le faltaba para llegar a 90 grados. Exacto. Y eso se le agrega a los 90 que está del lado de color A los verde. 90 que estaban al lado contrario. Exacto. Ahora, siempre se va a partir del lado de X positivo. Siempre. Esa ya es una norma.
Muy bien. Entonces, mire, pues, por ejemplo, yo tengo este aquí y este es, y entonces ya sin tanto relajo, este es el ángulo, ¿eh? Y este ángulo mide 111.81 grados. Y esto Pero vale ese ¿cuánto? 111, Y esto ¿cómo vale, hizo para sacar ese 111, mi capitán? porque mire, agarré este 21.81 más estos 90, que son estos, mire. ¿Ya? Este vale 21.81. Y recuerde que esto vale 90. Al sumarlo le da el 111. Ese es el vector. ¿Y este vector cuánto vale? Usted descubrió que vale 5.38 newtons. Insisto, los vectores los puede representar de dos maneras. Con sus componentes y con su cantidad dimensional y dirección. ¿Estamos claros? Sí, mi capitán. Va. Otra forma de dar la dirección de los vectores es en forma negativa. Ojo. Es esto, partiendo de aquí, yendo hasta acá. Que esos son equivalentes. Entonces, ¿cómo hago aquí yo? 111.81 menos 360 grados. ¿Sí? ¿Cuánto sería eso? Yo lo sumé así, sería, por ejemplo, de ahí hasta la X negativa hay 180 grados, ¿verdad? Ajá. Y le sumé El los 68, 19. los 68.19. Sería menos 248.19. 248.19. O 111.81 menos 360. Haga esa prueba. Cierto. ¿Verdad? Vaya, entonces este vector también yo lo puedo poner así, mire. El vector es igual a 5.38 newtons, menos Ese dio el mismo 248. resultado. ¿Sí da? Sí, mi capitán. Mire, tres formas de cómo representar el vector. Esto es por componentes, ángulo, lado con ángulo positivo y vector con ángulo negativo. Y usted sabe que este punto es el mismo. Ya sea que se vaya por el lado positivo o por el lado negativo, va a llegar al mismo punto. ¿Se comprendió? Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, pongámonos las pilas ahí entonces. Tome en cuenta el libro que les di, ya les di las páginas. Repase, practique, estudie, que ahí va a encontrar bastante material. Muy bien, gracias, mi capitán. Nos vemos mañana. Primero Dios, mi capitán, el día de mañana estaría. Va. Hay unos pendientes de depositar ahí, Turcios. Ahí sí puede verificar, porfa. ¿Quiénes son, mi capitán? Ay, Disculpe no. que... Es que fíjese que yo solo vi las cantidades, solo vi cuántos depósitos me mandaron a constancia de WhatsApp. Entonces, Muy ahí bien. está en el grupo. Grupo Estudio. Ajá, entonces ahí yo creo que conté 8 grupos. Suri Pérez Valdés, Iván 3, Verbena 3. 4 con Martínez Artal. 5 con Valenzuela Alonso. 6 con Rivera. Y 7 conmigo. Ajá, pero hay uno que depositó por 2 personas. Creo que era Sartal. Ah, Dubón. Ajá, Perdón, ese Artal Sí. depositó por Dubón, serían 8. Exacto. Vamos a ver quiénes faltan. Ah,
Serían 8, faltarían 4 que depositen. Exacto. Entonces, solo para que verifique ahí, por favor, y les recuerde. Muy bien, enterado, mi capitán, yo les aviso. Saludarle. Pase buena noche. Ahí les mando el video Igualmente, entonces. gracias, inmediatamente. Bueno.